Entonces vamos a empezar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un tema que ya venimos trabajando por lo menos unos 10 años, ¿no? El tema de la moratoria. Y como dijo Anaximandro, realmente voy a empezar el enfoque desde afuera, desde la importancia, ¿no? de las tendencias mundiales. Miren, el crecimiento sostenido de la agricultura a nivel global es constante, es sostenido. La agricultura orgánica o ecológica está avanzando a paso firme en el mundo. Tenemos que ha habido un crecimiento del 2.6, ¿no? En el 2023, ¿no? Alcanzando 98.9 millones de hectáreas. Es decir, de ese año hemos obtenido 2.5 millones de hectáreas más en superficie agrícola orgánica. Ese es un dato que nos indica que la gente, el consumidor y los países que respetan a sus consumidores están escuchando lo que está pasando con la comida que no es orgánica, con todos los plaguicidas y todos los problemas que hay. Y tenemos que Oceanía es el que encabeza esta producción mundial, también tenemos a Europa y América Latina. Ha aumentado también el número de productores, ¿no? En el 2023 el número de productores orgánicos alcanzó los 4.3 millones de productores. En India, por ejemplo, ¿no? que lidera el sector, alcanzó 2.36 millones de productores. En India, donde se ha hablado mucho de cómo trabajan los transgénicos, sobre todo en el tema del algodón, ¿verdad? Pero el número de productores orgánicos está aumentando. Ahora, el mercado de productos orgánicos alcanzó un valor récord de 136.400 millones de euros en el 2023. Y Estados Unidos continúa siendo el mayor mercado, seguido de Alemania y de China. Es decir, en todos los continentes tenemos que el tema orgánico está creciendo sostenidamente, ¿no? Y estos son datos de la organización FIBL, ¿no? Es una organización, abajo he puesto la fuente, son gente que estudia el tema de la producción orgánica, ¿no? Ahora veamos qué pasa en el Perú. En el Perú la exportación de orgánicos también está en un crecimiento sostenido. Acá vemos unos datos de ADEX, ¿no? Que nos dice que la producción de orgánicos está aumentando entre enero y marzo del 2023, ha aumentado 27.6%. Y entre marzo del 2023 al marzo del 2024 ha aumentado 14%. Es decir, es un crecimiento sostenido. Ahora, ¿a qué países exportamos? Prácticamente tenemos todos los continentes. El Perú exporta a América del Norte, a Europa, Asia, América Central, América del Sur, África, Oceanía. Tenemos cubierto el mundo entero prácticamente con nuestras exportaciones de orgánicos, especialmente cacao, café, agua y manto, mangos, etc. Ahora veamos qué regiones están comprometidas con esta producción orgánica y que exportan. Acá tenemos, en el puesto primero está Piura, ¿no? Con plátanos y mangos. Después tenemos, en el puesto segundo está Junín, ¿no? Que tiene jengibre y café. En el tercer puesto está Lima, no, acá hay un error, Lima no exporta, aquí no es ni café. En Ica tenemos la exportación de, bueno, también está errado, pero estas regiones son las que mayormente exportan estos productos como café, cacao, mango, quión, arándanos, plátanos, quinoa, café, etc. Ahora, ¿por qué es importante ver la situación de estas exportaciones con lo que significa el Perú como ecosistema? Acá tenemos el mapa del Perú, donde podemos ver que nuestro territorio está muy afectado, digamos, está delimitado por la cordillera de los Andes, que lo cruza de norte a sur
Y además tenemos el Océano Pacífico con la corriente de Humboldt, que es fría. Y eso le da unas peculiares características a nuestro territorio. Y esto hace que haya una gran diversidad genética, diversidad de especies, diversidad de climas, diversidad de ecosistemas. Esta diversidad de climas, tenemos casi todos los climas del mundo, permiten que se haya creado esta inmensa biodiversidad en estos diferentes pisos ecológicos. Alguien dijo que era como una escalera ecológica y en cada uno de estos peldaños de esta escalera hay inmensa biodiversidad de especies y de genes. Ahora, es importante saber que en este territorio, y mucho más amplio todavía en épocas anteriores, ¿no? Nuestros ancestros han domesticado 183 especies de plantas y 5 especies de animales. De esta domesticación, que data de hace 10.000 años aproximadamente, han surgido las diversas especies de plantas, maíces, tomates, ajís, camotes, quinoas, kiwichas, cañiguas, etc. El 97% de las unidades agropecuarias son las que manejan esta biodiversidad, ¿no? Y son familiares. Y su producción además abastece el 67% de la alimentación de los peruanos. Es decir, que esta riqueza de especies y genética ha sido conservada por estos productores familiares a lo largo de años. Además, han sido los que han hecho la domesticación y nos han brindado esta gran diversidad y son además los que están alimentándonos a los peruanos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas competitivas del Perú frente al mundo? El Perú tiene un boom agroexportador que es reconocido en el mundo entero. Entonces hemos logrado, gracias a la ley de moratoria, ¿no?, que los productos orgánicos tengan una gran reputación a nivel exterior. Porque ustedes deben saber que para ser orgánico no puedo usar organismos modificados genéticamente, o sea, transgénicos. No se pueden usar. Entonces, esta es una ventaja competitiva frente al mundo, como países como Argentina, Bolivia, Brasil, u otros países que utilizan transgénicos. Nosotros tenemos la ventaja que no hay duda que nuestros productos no contienen transgénicos, ya por ser orgánicos. Y entonces producimos productos de alta calidad, como el café, el cacao, la quinoa, arándanos, paltas, mangos, etc. Y esta reputación lograda nos permite acceder a mercados premium, donde los consumidores buscan alimentos saludables y libres de transgénicos. Esa es la tendencia mundial. Además, accedemos a mercados exigentes, donde el enfoque orgánico y libre de transgénicos facilita el acceso del Perú a mercados exigentes como el de la Unión Europea y América del Norte, donde la demanda de productos orgánicos sigue creciendo. Además, la diversidad de productos que tenemos permite ofrecer una amplia variedad de productos únicos y de alta calidad. Cuando yo estuve hace un par de años en el Congreso Mundial de la Papa en Irlanda, los irlandeses se quedaban sorprendidos por las variedades y los colores de nuestras papas nativas. Ellos son adoradores de la papa porque la papa los salvó de la hambruna. Ellos tienen monumento a la papa, tienen su museo de la papa y toda su comida está vinculada a la papa. Entonces, hoy para ellos la papa es algo fundamental, pero ellos tienen 4 variedades de papa. Y entonces cuando veían nuestras papas decían, pero ¿cómo han hecho ustedes para colorearlas? ¿Qué pasa? No, les explicábamos que eran papas nativas, que esos eran sus colores originales. Realmente fue sorprendente ver cómo nosotros a veces no valoramos lo que tenemos y otros países sí lo hacen, ¿no? Además, contamos con certificaciones internacionales
que nos permiten garantizar la calidad y cumplimiento con los estándares estrictos del comercio exterior. Estas certificaciones son un valor añadido en el mercado global y aumentan la confianza de los consumidores. Por eso los que exportan saben que no pueden fallar. Sus productos no pueden tener transgénicos, ni trazas de transgénicos, ni trazas de plaguicidas prohibidos. No pueden porque si no pierden su mercado. Por otro lado, otra ventaja es que mantenemos nuestra soberanía alimentaria y resiliencia a no depender de semillas transgénicas, porque las semillas transgénicas no son semillas en realidad, son patentes que pertenecen a estas grandes empresas como Syngenta, como otras empresas que se dedican al comercio de semillas, y son 5 empresas, solamente 5 empresas que han tomado el poder de manejar las semillas en el mundo. Y por eso es nuestra ventaja competitiva, tener nuestras propias semillas y guardarlas y cuidarlas, ¿no? Para el futuro, porque los genes que contienen estas semillas son el mayor tesoro que un país puede tener a futuro, porque de eso depende la, la alimentación del mundo. De estos genes depende la seguridad alimentaria del mundo, porque si un cultivo falla, como ya sucedió en los años 50. En los años 50 se cultivaban 3 o 4 especies de trigo, por ejemplo, uno de los alimentos principales de toda la humanidad. ¿Y qué pasó? En esos años entró una plaga al trigo y no sabían cómo combatirla, no había forma de combatirla. Los científicos entonces recurrieron a los países que tenían trigos silvestres para de ahí obtener los genes, ¿no? Para a través de, no había en esa época tecnología, la tecnología, biotecnología que hay hoy día, pero por medio de cruces lograron luchar contra esas plagas que atacaban los trigos. Por eso es el valor de cuidar las plantas silvestres, porque ahí hay genes de una gran utilidad. El impacto económico, ¿no? El impacto económico lo hemos visto, el Perú alcanza grandes sumas en la agroexportación, ¿no? Y sobre todo la agroexportación orgánica. La dependencia de semillas. Si nosotros cuidamos nuestras semillas y no cultivamos transgénicos, estamos, digamos, evitando que nuestros pequeños agricultores, sobre todo la agricultura familiar, no se vea en este afán de estar comprando todos los años las semillas que necesitan para cultivar, porque eso es lo que buscan las empresas que venden estas patentes, ¿no? Porque si yo tengo una patente, pues quiero que todo el rato me lo estén comprando, si no, ¿cuál es la razón de mi negocio? No hay negocio, entonces, ¿no? Ahora, el impacto ambiental, ¿no? Mayormente los transgénicos son monocultivos absolutamente y necesitan grandes extensiones de terreno. El Perú es un país de pocos suelos agrícolas. El 2% de su territorio tiene suelos agrícolas. Lógicamente, en la costa se ha logrado por grandes irrigaciones que cuestan millones de dólares, se ha logrado cultivar en el desierto, ¿no? Pero eso implica una gran inversión. Pero lógicamente no podemos compararnos con las pampas argentinas, que son inmensas y que tienen suelos muy profundos, ni con los plains en Estados Unidos, ¿no? Que son extensiones inmensas de territorio que tal vez para ellos sean buenos, pero no para nosotros. Además tenemos pues la contaminación y degradación del suelo. Por ejemplo, en Argentina, el cultivo de la soya y el maíz transgénico promueve la degradación del suelo, la contaminación del agua con agroquímicos, afectando gravemente la salud del suelo y de la gente y del medio ambiente. Argentina es el tercer mayor productor de soya en el mundo, representa el 12% de la producción mundial. Si nosotros decidiéramos cultivar soya, imposible competir con Argentina, imposible, ¿no? Y entonces la soya se cultiva en Argentina y en todos los países usando glifosato.
y en Argentina se vierten unos 500 millones de litros de glifosato en el suelo cada año. Este abuso de agrotóxicos es tan grave que se dice que en Argentina llueve glifosato. Ese es un dicho, porque cómo suceden las cosas, porque el agua de este planeta toda es la misma, ¿no? O sea, no hay forma de traer agua de otro lado. El agua se contamina y lógicamente llueve glifosato en Argentina. Además, se han hecho estudios de agua de lluvia, se ha detectado presencia de glifosato, atracina en el 80% de las muestras allá en Argentina. A lo largo de los pueblos rurales, además, donde se cultiva la soya, viven mucha gente. Y esta gente está cerca a los campos de cultivo, ¿no? Y se fumigan estos campos con avionetas. Y entonces, por eso se llaman los fumigados en Argentina. Hay una asociación de los fumigados que sufren graves alteraciones en su salud y hay casos documentados de leucemia, cáncer, abortos espontáneos, malformaciones, etc. Es un grave problema. Las otras ventajas competitivas del Perú es que obtenemos mayores precios por nuestros productos orgánicos, menos uso de agroquímicos, atracción de inversiones, ¿no? La marca país. Nosotros ya hemos creado una marca país que nos distingue. Nuestra gastronomía se basa en esta marca país que en el mundo entero es conocida y se sabe de la diversidad de los productos y además que están libres de transgénicos, porque eso es lo que busca el consumidor en el mundo, ¿no? Alimentos saludables, ¿no? Y la competitividad. Hemos encontrado un nicho donde podemos buscar una demanda que paga muy buenos precios, ¿no? Aprovechando esta diversidad genética y prácticas agrícolas tradicionales. Entonces, el impacto de los OEMs es muy fuerte en los países donde se cultiva. Nosotros como país no estamos preparados para este impacto porque somos primero un centro de origen. No tenemos laboratorios especializados. Creo que lograron al principio 2 laboratorios o 3 laboratorios y luego se redujeron a 2 o 1. Tenemos pocas capacidades técnicas, no se ha trabajado suficientemente en esto. No tenemos un mapa de nuestra biodiversidad con su genoma registrado por regiones. Después les voy a mostrar unos mapas para que se den cuenta cómo está dispersa nuestra biodiversidad. Por las características de nuestro territorio, que no tiene extensiones extensas de suelos, geográficamente muy accidentado, somos capaces de llegar en 2 horas del nivel del mar a 4.000 metros de altura. Imagínense esa subida y en esa escalera ecológica encontramos una diversidad infinita de especies que es única en el mundo. El exdirector de Biodiversidad Biológica del MINAM afirma que debido a la biodiversidad que tenemos, necesitamos mucho más tiempo para evaluar las implicancias del ingreso de OEMs al Perú. Somos una potencia mundial en diversidad genética cultivada, tarwi, cañigua, maíz, tomates, yucas, etc. Entonces, vamos a destruir esta potencia que tenemos como en diversidad genética. El Ministerio del Ambiente ha avanzado en las líneas de un puñado de especies, tomate, papa, frijoles, etc. Pero cada día salen nuevos eventos transgénicos, pero no conocemos cuál es la distribución de nuestra biodiversidad. Se han hecho algunos mapas, pero falta muchísimo que hacer. Por otro lado, los OEMs hacen que la agricultura se vea uniforme. No hay esa diversidad, por lo que trae grandes plagas. Cuando hay monocultivo, hay grandes plagas y eso requiere muchos agroquímicos. Y ya sabemos qué es lo que pasa con los alimentos nuestros que están cargados de agroquímicos cuando no son orgánicos, ¿no? Con la crisis alimentaria que estamos sufriendo, ¿no? Traer a OBMs va a aumentar esta crisis alimentaria porque son patentes que hay que comprar y no están
realmente diseñados para la pequeña agricultura. Y tenemos que cuidar el liderazgo que hemos alcanzado en algunos cultivos como el café, el cacao, la quinoa, el mango, el banano, etcétera, ¿no? Entonces, la moratoria, ¿para qué ha sido hecha? Ha sido hecha para cuidar esa biodiversidad que es muy extensa, ¿no? Fortalecer el tema de la bioseguridad. Sabemos que en el Perú todo lo que sea fiscalización, control, falla muchísimo. Lo vemos en lo que pasa con los alimentos que comemos todos los días. Los vienen llenos de plaguicidas, no hay un control, no hay una fiscalización. Y además hay que seguir fortaleciendo capacidades. Los efectos a largo plazo en la salud son Cecilia, tremendos. Cecilia, disculpa que te interrumpa un par de minutos más, por favor, para culminar tu presentación. Gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, estos efectos en la salud son muy grandes. Ya en California, por ejemplo, ha habido este caso de este jardinero que tuvo el linfoma no Hodgkins, que es un cáncer a las células, ¿no? Que ganó una tremenda suma porque el juez reconoció que había sido perjudicado. Lo mismo ha pasado en Argentina, ¿no? Este problema con los niños fumigados. ¿Qué pasa cuando tú usas glifosato? Pues creas más enfermedades. Ya hay estudios que demuestran esto. Voy a pasar más rápidamente. En la agricultura familiar, nosotros dependemos de la agricultura familiar. Los agricultores familiares cuidan esa biodiversidad, además contribuyen al flujo de genes cuando hacen sus intercambios de semillas y así se han mantenido a lo largo del tiempo. Entonces nosotros no podemos someter a nuestra biodiversidad a un tipo de contaminación que cause daños a esta biodiversidad. Acá quiero mostrarles, y esto es importante, cómo estos son mapas que ha hecho el Ministerio del Ambiente, son los pocos mapas que tenemos de biodiversidad. Acá tenemos la diversidad de papas. Ustedes ven cuál es la tremenda distribución de la papa en el Perú. Desde el norte hasta el sur tenemos variedades de papas. Lo mismo el maíz, tenemos maíces de costa, tenemos maíces de sierra, tenemos maíces de selva. Entonces, imagínense, ¿cómo vamos a controlar que no se contamine todo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy difícil. Lo mismo que en tomates, la diversidad de tomates es inmensa. El Perú está lleno, se han encontrado tomates silvestres por todo nuestro territorio. Lo mismo los ajíes, gran diversidad. Entonces, nosotros no estamos preparados. Nuestro territorio no permite el cultivo de transgénicos, no lo permite, porque si queremos cuidar nuestra biodiversidad y no queremos destruirla, tenemos que evitar los transgénicos, ¿no? Además que los transgénicos vienen en un paquete tecnológico, ¿no? Con el glifosato, o sea, no hay transgénico que no tenga glifosato, y el glifosato ya ha sido catalogado como un herbicida que produce cáncer y ya está demostrado, ¿no? Entonces, tenemos que recordar además que estos transgénicos son patentes. Es imprescindible, ¿no?, mantener esta biodiversidad. Miren, el mundo se alimenta, en el mundo hay más o menos unas 6.000 especies de plantas que se cultivan, de las cuales solamente 9 utilizamos, ¿no?, que representan el 66% de la producción agrícola. 15 plantas proveen el 90% de la humanidad en energía que necesitamos diariamente para funcionar. Nuestra seguridad alimentaria se basa en muy pocas plantas. Sin embargo, nuestros abuelos y tatarabuelos llegaron a usar 7.000 especies de plantas que se ha venido reduciendo por la industrialización de la agricultura, empobreciendo la dieta, y hoy tenemos consecuencias negativas para asegurarnos una buena alimentación y por eso tenemos graves problemas de salud. Tenemos que utilizar la biodiversidad de forma sostenible para poder responder mejor a los crecientes desafíos del cambio climático y producir alimentos en forma que no dañe el medio ambiente. Perú, por su diversidad biológica, socioeconómica y ecológica, no es un país para transgénicos, más bien es un arca de la biodiversidad
frente a los desafíos del cambio climático y las catástrofes causadas por el propio hombre. Entonces, el modelo que tenemos que adaptar es el modelo agroecológico, que es la única oportunidad para conservar esta inmensa biodiversidad. Muchas gracias. Aquí quiero compartir, este es un médico argentino, creador de la USNAL. Él decía, todos los investigadores, ingenieros agrónomos, los médicos, todos debemos trabajar por una ciencia digna. No debemos guardar silencio cuando algo afecta la salud pública. Y de este tema estamos hablando hoy día. Por lo tanto, es importante, es una obligación dar una difusión urgente y masiva. Entonces, vamos a hablar un poco de la expresión del genoma y sus alteraciones genéticas y epigenéticas por los OVMs y plaguicidas, la simbiosis perfecta que existe entre los microorganismos buenos y cada una de nuestras células, que eso se puede afectar por este tema, OVMs y plaguicidas, toda la información que ahora se sabe del microbioma intestinal y al alterarlo, disminuirlo, cómo es que aparecen una serie de enfermedades por la contaminación ambiental. De ahí la importancia de conservar nuestra ley de moratoria de transgénicos y después las propuestas y recomendaciones. Entonces, a nivel mundial tenemos una norma internacional, el Convenio de Diversidad Biológica, el Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad. ¿Por qué? Porque en todo el planeta tenemos que proteger la biodiversidad de los transgénicos, la edición genética y la biología sintética. Como esto no se está dando, aparecieron dos protocolos suplementarios, el de Nagoya, que dice acceso a recursos genéticos y reparto justo y equitativo de beneficios, que tampoco observamos. Y por último, el protocolo de Kuala Lumpur, que dice hay que evaluar los daños provocados, quiénes son los responsables y las compensaciones que tendrían que darse. Tenemos que ver que este protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y el protocolo suplementario de Nagoya y Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensaciones tiene la finalidad de garantizarnos que la transferencia, manipulación y uso seguro de los OVMs de la biotecnología moderna que puedan tener efectos adversos sobre la diversidad biológica y también evaluar los riesgos para la salud humana. Si vemos temas de bioseguridad de los OVMs, tenemos que ver que la bioseguridad se describe como los esfuerzos que hacen muchísimos investigadores para reducir o eliminar los riesgos que resultan de las aplicaciones de la biotecnología moderna gracias a la ingeniería genética que ahora se aplica mucho, y los productos derivados como son los organismos vivos modificados o también llamados transgénicos. La biotecnología moderna y conforme a las normas vigentes, la bioseguridad se basa en un enfoque precautorio. Entonces, si hay falta de certeza científica absoluta, no deberá ser una excusa para posponer la acción cuando existe una amenaza de daño grave o irreversible. Y ahí tienen un link para ampliar información. Entonces, ¿qué es un organismo vivo modificado llamado OVM? Es el que tiene una nueva combinación de material genético obtenida con la biotecnología moderna o también llamada ingeniería genética. Y los OVMs también se conocen como transgénicos porque es un término genético que se refiere a los organismos vivos a los cuales se les ha insertado gen de otras especies completamente diferentes. Vamos a ver qué es un OVM o transgénico y si este proceso de transgénesis es seguro. Si vemos a la izquierda una célula vegetal
En el centro tiene su núcleo, donde guarda la información valiosa que va a necesitar toda esa planta. Y nos hablan, pero que esto es muy seguro. No, si ven cómo se insertan los genes a través de virus o bacterias, o biobalística o bombardeo de partículas. Entonces no se sabe cuántos genes ingresan al núcleo ni en qué lugar quedan. ¿Y qué ocurre en ese núcleo? Pueden haber mutaciones, eliminaciones, recombinaciones, cambios de lugar o translocaciones. Y todo eso es muy peligroso porque la inserción de genes en lugares no predeterminados pueden provocar efectos no deseados debido a la activación, silenciamiento de genes, dando lugar a reacciones alérgicas o tóxicas. Entonces, aquí vemos cuando Monsanto quería insertar un gen extraño, no había forma, los núcleos se protegían. Entonces, para conseguir meter genes extraños, tuvieron que fabricar un constructo o cassette, donde ven el transgen, que es la característica, con genes que se van a insertar. Para romper la seguridad del núcleo necesitamos genes de un promotor, que son virus del mosaico de la coliflor, para ver que se ha insertado este cassette, genes de resistencia a los antibióticos, y finalmente, para terminar, otros genes del Agrobacterium tumefaciens. Toda esta mezcla de genes estamos insertando a un genoma. Y para que vean, hasta la Organización Mundial de la Salud dice que introducir un transgen no es un proceso controlado y puede tener varios resultados con respecto a la integración, a la expresión y a la estabilidad de ese transgen. Ya, para que vean que eso ha sido estudiado. Y vamos a ver esto que me parece a mí muy, pero muy perverso. Los alimentos derivados de las nuevas variedades de plantas son liberados al mercado sin ningún estudio de seguridad especial. La FDA dice que los alimentos derivados de variedades vegetales desarrolladas según los nuevos métodos de modificación genética se regulan en el mismo marco y con el mismo enfoque que los surgidos por el cruce tradicional de las plantas. Y esto no es verdad, es completamente falso. Y vamos a ver el concepto falso que ha divulgado la FDA, el concepto de la equivalencia sustancial. ¿Qué dice, por ejemplo, este profesor de ciencias políticas de la Universidad de Sussex del Reino Unido, Eric Milston? Nunca se ha definido verdaderamente el concepto de equivalencia sustancial, que vendría a ser el grado de diferencia entre un elemento natural y su alternativa transgénica. Esta imprecisión es lo que hace el concepto útil para la industria, pero inaceptable para los consumidores. El concepto de equivalencia sustancial además actúa como una barrera que hace imposible cualquier investigación sobre los posibles riesgos en el consumo de transgénicos. Y acá vemos que de equivalencia sustancial no existe nada. Vemos la soya genéticamente modificada tiene 12 a 14% menos de isoflavonas, que son sustancias similares a los estrógenos y que regulan las hormonas sexuales. Tiene un 27% más de alergeno inhibidor a la tripsina. La colza aceitera genéticamente modificada, también se hizo esta manipulación para aumentar la producción de vitamina A, pero tiene menos vitamina E y perfil lipídico alterado. El arroz BT, resistente a las plagas, tiene diferentes niveles de sacarosa, manitol, ácido glutámico. El maíz MON 810 tiene un perfil proteico muy diferente del maíz convencional y algunos ácidos grasos ausentes.
altera proteínas del metabolismo energético y de los carbohidratos, el procesamiento de la información genética y respuesta al estrés. Por lo tanto, provoca toxicidad y muchísimas alergias. ¿Ya? Aquí vamos a ver la desregulación y manipulación de los impactos negativos. Acá tenemos un abogado de polendas, Steven Drucker y Jane Goodale, expusieron el fraude que estaba haciendo la FDA de Estados Unidos con estos transgénicos. Steven Drucker, un abogado de Estados Unidos, investigó todos estos temas tan delicados, muy preocupado por la salud pública. El director de la ONG Alianza por la Biointegridad llevó a la FDA ante los tribunales y él ha publicado el libro Genes alterados y verdad torcida, el resultado de 15 años de intensa investigación. Drucker obligó a la FDA a través de una demanda a divulgar todos sus archivos donde sus propios científicos alertaban de que no eran unos alimentos seguros y que no deberían haber salido al mercado. Acá tenemos otra cosa gravísima. Monsanto pagó a Google para censurar los resultados de búsqueda y desacreditar a todos los periodistas que alertaran sobre los efectos peligrosos de estos productos. Acá tenemos, fíjense, los cultivos genéticamente modificados, este herbicida, el glifosato, y el deterioro de la salud en Estados Unidos de Norteamérica, con datos del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos y de Salud. Se ven todas las enfermedades que sufren ahí las personas, ¿no? Tenemos hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, la prevalencia e incidencia de la diabetes, obesidad, desorden del metabolismo de las lipoproteínas. Si bien ya existían estas enfermedades neurológicas como el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la esclerosis múltiple, el autismo, no en la cantidad exponencial que ahora se ven. Hay daño de los riñones, enfermedad renal terminal y mucho cáncer de tiroides, de hígado, de vejiga, de páncreas, de riñones y un cáncer a la sangre, la leucemia mieloide. Acá voy a compartir datos de esta pediatra amiga, Stephanie Seneff, que ella por todas estas enfermedades fue llamada a exponer en el Congreso de los Estados Unidos el 2016. Y ella como pediatra se hace la pregunta, ¿esta es la nueva niñez que queremos en nuestro país? 1 de cada 3 niños tiene sobrepeso, 1 de cada 6 problemas de aprendizaje, 1 de cada 9 asma, 1 de cada 10 hiperactividad, problemas de atención y por lo tanto de aprendizaje, 1 de cada 12 alergias alimentarias, 1 de cada 20 convulsiones, 1 de cada 45 niños tiene autismo y el 50%, 1 de cada 2 de todos los niños en Estados Unidos tienen enfermedades crónicas, sobrepeso y obesidad. Y ella alertaba, si no hacemos un cambio en la forma de producir nuestros alimentos, al 2025, que es ahora, 1 de cada 2 niños será autista. Acá también de esta amiga francesa, Marie-Monique Rodin, escribió este libro, El mundo según Monsanto. Ella dice, ella ha recibido como periodista el premio Albert Londres en 1995 y ella se hace esa pregunta, ¿podríamos confiar nuestra comida a esta empresa que ha creado tantas sustancias tóxicas como el policloruro de bifenilo, el agente naranja, el DDT, el aspartame, la hormona de crecimiento bovino como Posilac o el glifosato? Y ahí ella en este libro comparte muchas evidencias de los serios conflictos de interés en la aprobación de los OVMs, porque gente promotora de transgénicos trabajaba en lugares claves que tenían que autorizar.
y también cuestiona la definición de equivalencia sustancial. Si miramos a continuación, vemos evaluaciones de seguridad de los cultivos genéticamente modificados y se ve que en 19 estudios de mamíferos alimentados con soya y maíz genéticamente modificadas, ¿por qué Monsanto haría estudios solo de 90 días? Porque después de los 90 días aparecían todas las complicaciones, ¿no? Generalmente a los riñones el 43.5% en los animales machos y en el hígado en el 30.8% en las hembras. Y evaluaciones de 90 días, decía este investigador, amigo mío, Gilles Eric Seralini, decía, hay que estudiar más de 90 días. ¿Por qué? Por lo que vamos a ver acá. A los 4 meses aparecen tumores en los animales machos, a los 7 meses en las hembras y a los 24 meses casi el 80% de los animales alimentados con transgénicos tienen enfermedades, tienen tumores. Y si vemos acá a Gilles Eric Seralini nos muestra ratas con esos tumores gigantes, con animales que hacen daños en los riñones, en el hígado y una mortalidad incrementada. Acá tenemos, para que ustedes vean, Antología Toxicológica del Glifosato, la última edición que ha sido el 2020. No es unos pocos artículos que hablan del riesgo del glifosato, más de 1000 artículos que hablan de lo peligroso que es el glifosato. Perú no ha liberado transgénicos, pero usa mucho glifosato en los cultivos de arroz o de caña de azúcar. Y esto es peligrosísimo. Acá vemos los impactos a la salud del glifosato. Daño a los órganos detoxificadores, hígado y riñones, daños embriológicos en el macizo facial, el tubo neural, daños neurológicos, Alzheimer, Parkinson, autismo, mucho cáncer, linfoma no Hodgkin, que es el de más difícil tratamiento, daño cutáneo, la piel acartonada, daño a las vías respiratorias. Todos los que fumigan glifosato, muchos terminan muertos, ¿no? Es disruptor endocrino, muchos casos hay ahora de infertilidad, abortos, cáncer y promotor del cáncer. Vamos a ver acá, además el glifosato suprime enzima de la citocromo P450, que es una enzima detoxificadora. Si bien el glifosato intoxica, además inhibe la enzima que nos ayuda a detoxificar. Si vemos acá, debemos preguntarnos, plaguicidas de alto riesgo retirados en el Perú, el 2020, metamidofos, paraquat, el 2021, el forato, dicofol, carbofurán, y el clorpirifos, primero en julio del 2023 y nuevamente marzo del 2024. Y lo seguimos encontrando en los cultivos y en los alimentos. Yo me pregunto, ¿dónde están las autoridades que no hacen el control respectivo? Acá para que vean fotos de mis amigos argentinos que comparten conmigo de la USNAL. Ven esa cara acartonada de este niño que no es fumigador, pero vive alrededor de los campos fumigados. La deformación del rostro, se protruyen los ojos, la cara deforme, muchas malformaciones a nivel de vías respiratorias. ¿Y qué pasa? Están fumigando con avionetas y sin protección los fumigadores. ¿Qué pasó? Este fumigador argentino, Fabián Tomasi, miren, hueso y pellejo por la contaminación provocada en su cuerpo. Y acá lo vemos cuando falleció, esto es publicado por la USNAL, falleció a los 54 años por una polineuropatía tóxica. Y vemos acá a la derecha este jardinero de Wayne Johnson, ganó un juicio por sufrir de linfoma de cáncer, de linfoma de Hodgkin, perdón. Pero ¿de qué sirve la indemnización si igual se va a morir? No hay tratamiento para ese linfoma.
Acá tenemos otras 2 demandas ganadas por Edwin Haderman y por estos esposos que también se expusieron a estos cultivos de Bayer Monsanto y les dieron una demanda, ¿no? Les dieron una indemnización, pero ¿de qué sirve si esa gente se muere de todas maneras? Acá tenemos que ver los cultivos transgénicos en Canadá. Una vez liberados al entorno, es muy difícil o casi imposible controlar los daños. Si vemos acá la contaminación transgénica en Canadá por la canola genéticamente modificada, el trigo genéticamente modificado, el lino y cerdos genéticamente modificados, no aprobados, que ingresaron al sistema alimentario y produjeron muchísimo daño. O tenemos en Estados Unidos el maíz Starling, el arroz Liberty Link, la alfalfa genéticamente modificada y el gras también, que provocó tantísima contaminación que lo desregularon, pero ya estaba el daño hecho. ¿Qué pasa en México? En México se detectó variedades de maíz nativo contaminado por el maíz transgénico. Ignacio Chapela y David Kiss encontraron ADN transgénico en muchas variedades de maíz. Y por eso es que ahora, ¿qué está haciendo la nueva presidenta? Tratando de prohibir la siembra de maíz transgénico en México, pero ya tarde, porque muchos de sus maíces se han contaminado. Tenemos acá la ley de moratoria en el Perú. Tenemos el convenio de diversidad biológica, el protocolo de Cartagena y los protocolos suplementarios de Nagoya y Kuala Lumpur. Tenemos que ver que ya hay muchos daños en el mundo, hay responsables, ya hay compensaciones, pero no hay forma de revertir daños irreversibles. ¿Ya? Acá tenemos qué pasó en el Perú. Tenemos la ley de prevención de riesgos derivados del uso de la biotecnología, la ley 27104, que fue publicado en 1999. 3 años después, en el 2002, salió el reglamento y tenemos los organismos sectoriales competentes, INIA por el Ministerio de Agricultura, DIGESA por el Ministerio de Salud y el Viceministerio de Pesquería por el Ministerio de la Producción. Pero estamos en serios problemas porque ahora se quiere desaparecer la ley de moratoria y ponernos en riesgo con estos genes tan peligrosos. ¿Y qué cosa? Todos los transgénicos en el mundo están ligados al paquete de venenos, a los plaguicidas. El término icida viene del latín caedare, que significa matar. No es ningún remedio ni medicina o fitosanitario. Y acá tenemos Charles Darwin, que dice que para que hubiera evolución se necesitaba una competencia feroz para que hubiera evolución. Y no le hicieron caso a esta bióloga de Estados Unidos, Lynn Margulis, que ella decía algo completamente diferente, que hay una cooperación perfecta entre microorganismos benéficos y cada una de nuestras células. Y esta simbiosis perfecta más bien protege nuestra salud. Acá tenemos informe de la relatora especial de los derechos a la alimentación, que nos dice que los plaguicidas son responsables de 200,000 muertes por año, donde el 99% de estos plaguicidas se producen en países en desarrollo, y a pesar de que solo usamos el 25%, tenemos muchísimos impactos en países en desarrollo, porque tenemos menos control, menos regulación. Acá vamos a ver estudios de toxicidad cerebral que fueron ocultados. En Estados Unidos se sabían estas complicaciones, pero a la Unión Europea demoraron 14, 21 años porque se ocultaron la información de los daños. Tenemos acá, es importante ver este video donde los investigadores Tina Marie y Andy Lord entrevistan a
investigadores sin ningún conflicto de interés y ellos dicen, estamos viviendo las últimas cosechas por el daño muy serio producido al suelo por el negocio del cultivo intensivo, los monocultivos, y por el uso de agrotóxicos y fertilizantes químicos muy peligrosos que erosionan el suelo, lo enferman, y los consumidores estamos recibiendo alimentos con límite máximo de residuo de agrotóxicos, residuos muy altos de este herbicida muy cancerígeno, el glifosato, genes extraños de los OVMs y alimentos con una composición nutricional diferente en vitaminas y minerales. Y que vemos personas con alteraciones endocrinas, malnutrición, anemia, alergias y mucho cáncer en el mundo. Entonces, nuestro genoma tiene cromosomas compuestos por ADN. Si alteramos el ADN, estamos provocando un daño genético, pero muchos de estos plaguicidas, herbicidas, genes extraños, no alteran el ADN, sino su expresión, y por eso producen enfermedades epigenéticas, ¿no? Entonces, de ahí que es tan importante evaluar qué cosa es lo que comemos, la toxicidad ambiental del aire, del agua, de los suelos, el uso irracional de antibióticos y el estilo de vida estresante. Y otro factor más, que están poniendo antenas con radiación electromagnética muy potente, 5G, que termina de hacernos más daño. Y vamos a ver la simbiosis perfecta de la recientemente valorada la microbiota intestinal. Esto, el 90% de microorganismos buenos están a nivel del intestino, pero por todos estos factores estamos disminuyendo el microbioma intestinal y estamos provocando las enfermedades epigenéticas. Y yo hago la pregunta fuerte, ¿vamos a seguir teniendo esta misma relación con nuestro planeta, deforestando bosques, quemando nuestra Amazonía, que es el pulmón del mundo, cazando animales salvajes, usando irracionalmente antibióticos, automedicándonos o dándole antibióticos a los animales? Ya que vemos, se ha perdido el 75% de la biodiversidad en el planeta, tenemos daño de ecosistemas, por eso temperaturas extremas se ven en todo el planeta, incendios forestales, sequías, nuevas plagas y la pandemia de estas enfermedades epigenéticas. Entonces, ¿qué se ven? Estos agrotóxicos generan mutaciones en la enzima metiltetrahidrofolato reductasa y tenemos muchísimos niños con autismo, parejas jóvenes infértiles que tienen abortos espontáneos, niños que nacen con defectos al nacimiento, personas con alteraciones endocrinas, con síndrome del intestino irritable, fibromialgia, fatiga crónica y muchas enfermedades neurológicas de Alzheimer, Parkinson y esclerosis múltiple. Entonces, ¿cómo se altera este microbioma? No lo digo yo, ya hay muchas publicaciones, ¿no?, de la importancia del microbioma intestinal y nuestra salud. También hay esta norteamericana, Lana Collen, dice cómo los microorganismos son tan importantes para la salud del cuerpo y de la mente. Y recuerda lo que decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna hace 2500 años, que decía que todas las enfermedades se iniciaban en el intestino. Y eso tenemos que recordar ahora, lo que decía Hipócrates, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, ¿no? Y vemos, ¿no? Yo examino la orina, las heces, el cabello, la sangre, ¿y qué estamos viendo? Cantidad de órganos fosforados en la orina, en gente de San Borja, Surco, La Molina, que no están alrededor de un campo fumigado, sino que están comiendo alimentos llenos de plaguicidas. Vemos acá también el cabello, la cantidad de metales pesados que encontramos, plomo, arsénico, aluminio, estaño, cadmio, ¿no? Y también mi esposo es ginecólogo,
hace el estudio de los gametos. Y vienen, yo traigo con el machismo que hay en Perú a esta señora que es la culpable de que no podamos tener hijos. Pero el esperma más vulnerable es, el gameto más vulnerable es el esperma. De 450 millones, este señor tenía solo 60 millones y casi inmóviles. Cuando se hace el estudio genético, casi 97% de daño genético en el esperma, ¿no? Y mis amigos argentinos me han mandado lo que ellos presentaron a su congreso en Argentina, los productos químicos y los OVMs, la cantidad de enfermedades detectadas, que ya las he mencionado, que están abajo, que sufren ellos mucho. Y en el acta toxicológica argentina encontraron que si ellos fumigaban glifosato, habían muchísimas intoxicaciones y de manera crónica daño en los riñones. Acá, Damián Bersenazzi, un médico legal de Argentina, publica en la revista de Epidemiología Clínica y Salud Global cómo ha aumentado el cáncer en la Argentina. Especialmente en mujeres jóvenes entre 15 y 45 años. Y el vínculo entre el glifosato y la enfermedad, ahí están, ¿no? Todo lo que he mencionado, la enfermedad celíaca, los autistas, muchísima artritis reumatoidea, enfermedad del hígado graso, alteración de las hormonas tiroideas, la enfermedad de Parkinson, problemas reproductivos, de infertilidad y el glifosato y su relación con el cáncer. Acá vemos ¿qué cosa es el glifosato? El glifosato está compuesto por el aminoácido más pequeñito, que es la glicina, unida a un gran grupo fosfato. Entonces, cada vez que se forman esos codones para que se una la glicina, se mete el glifosato y ya tenemos un mal plegamiento de las proteínas, que ya no son las proteínas normales que funcionan bien, y por eso el glifosato es tan tóxico. Y acá tenemos que en Perú 6 supermercados venden frutas y verduras con altas concentraciones de plaguicidas, 37 agroquímicos peligrosos para la salud hallados en frutas y verduras, y Perú exporta alimentos seguros, no es que no sabe hacer control SENASA y el Ministerio de Agricultura, pero en los mercados de dentro del país, si todos los peruanos somos consumidores, ¿por qué no se hace ese control? ¿No? Acá tenemos 19 plaguicidas muy tóxicos que no se usan en Europa, los enviaban a Perú. Eso se han encontrado en productos de los supermercados. Y estos son plaguicidas prohibidos en Europa que se exportan a Perú. Ahí dejo yo para que compartan este PowerPoint y vean estos productos peligrosos. Finalmente, ¿qué quiero decir? Que necesitamos en nuestro país una agricultura sostenible, orgánica y ecológica, y para ello necesitamos que nuestras autoridades permanentemente capaciten a los pequeños agricultores, los que hacen agricultura familiar, porque son los que nos dan alimentos todos los días. Ni en pandemia han dejado de trabajar ellos. Para la defensa de los derechos fundamentales en conflicto, que son defender la vida y la salud de los peruanos. La prohibición de los plaguicidas más tóxicos y un mejor control por nuestras autoridades, que parece que no existen. Y los programas sociales como Caliguar, Macuna Más, etcétera, deberían repartir alimentos realmente saludables, orgánicos. Yo soy pediatra y me da pena que repartan alimentos descompuestos, de caballos, no verdaderos alimentos, a los niños. En nuestro país, ¿qué es lo más importante? No es el oro, el litio, el cobre, son los seres humanos. Y eso no estamos respetando en nuestro país. Nuestra agua también
potable, no es contaminada, hay que ver que se purifique mejor. Y por último, respetar nuestra ley de moratoria de OVMs hasta el 2035. Hay que prohibir cultivos, alimentos transgénicos para prevenir intoxicaciones, muertes y enfermedades renales o alteraciones endocrinas. Y acá, para terminar, ver información al 2023. Países que prohíben el maíz transgénico, porque dicen, Perú está atrasadísimo, ¿cómo es que quiere moratoria? Y tenemos que Alemania, Austria, Bulgaria, Francia, Grecia, no son países con gente tonta, es gente informada que está pretendiendo cuidar su salud. Esos son hacia abajo los principales países con OVMs y transgénicos y con todos los problemas que he descrito. ¿Cuáles son los principales cultivos con OVMs? Que son soya, maíz, algodón, canola, remolacha, azucarera, alfalfa. Tipos de OVMs en el mundo, la mayoría tolerancia a herbicidas, resistencia a insectos y ahora peor, hay caracteres apilados, hay más manipulación genética. Hay tolerancia a herbicidas como el rasgo más dominante. Y eso es lo que debemos cuidar de que no nos estén afectando más. Muchas gracias por su amable atención y acá está toda la bibliografía para que puedan compartir este PowerPoint. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Conveagro y a todos los que lo integran, y también por darnos este espacio para compartir un poco el trabajo que estamos desarrollando desde Fovida, desde Oxfam y desde especialmente el CRISEN, que es una coalición de 7 gremios agrarios que se han unido para revalorar lo que son los sistemas tradicionales de semillas. Y también agradezco a las ponentes anteriores por este enfoque que le han dado a las intervenciones, efectivamente haciendo constar de que en el mundo hay una corriente ya muy diferente a lo que fue la agricultura convencional, lo que fue la Revolución Verde, en la cual parecería que nos hemos estancado nosotros y que más bien lejos de innovar nuestros procesos y basarnos en lo que es nuestras semillas nativas, estamos dejándolas de lado y estamos tratando de copiar tecnologías que no se adaptan o que no son las nuestras precisamente. Entonces, el enfoque que le quiero darle yo a un poco a poder sustentar de cómo es que la moratoria justamente nos protege como ciudadanos, como consumidores de alimentos, va a ser principalmente centrada en lo que es la protección de nuestras semillas nativas y los conocimientos ancestrales. Eh, Sí, yo había puesto esta lámina para tratar de identificar entre todos algunos elementos que a raíz justamente de estos intentos que se vienen haciendo para la derogatoria, van saliendo algunos aspectos que sustentan a quienes lo promueven para decir por qué tenemos que derogar la moratoria. Y una de esas es decir de que la moratoria no tiene un suficiente sustento técnico, es decir, que esta habría sido aprobada eh, sin mayor debate, sin mayores estudios y sin mayores elementos que sustenten una moratoria de tantos años. Y creo que con lo que nos han estado explicando, podemos darnos cuenta de que esta afirmación no tiene mucho sentido, debido a que para dar una ley se ha debatido ampliamente y se ha visto de que efectivamente no teníamos las bases necesarias para garantizar el acceso de transgénicos y evitar que nuestros maíces principalmente o los cultivos que son de polinización cruzada puedan afectarse. Otro aspecto que se menciona mucho es que no podemos negarnos a tecnologías modernas. Y está mucho en debate el pensar entre qué es moderno y qué no es moderno, ¿no? Porque hay un sentido de pensar de que las tecnologías que se han generado a lo largo de miles de años, de más de 15.000 años, Perú es un país agrario, se han generado muchísimas tecnologías, la agrobiodiversidad es parte de esas tecnologías, una chaquitaclia es parte de esas tecnologías, pero hay una contraposición a decir esas tecnologías no son eficientes, no son modernas
y entonces deberíamos de plegarnos y seguir más bien la corriente de las tecnologías modernas, que también cada uno de nosotros lo dejo como una pregunta para ir analizando efectivamente si esas afirmaciones son las correctas. Otro aspecto es pensar que es una demanda de agricultores para fomentar la competitividad de nuestro sector agrario. Y ya también creo que lo han explicado, en realidad Perú no tiene las suficientes áreas agrícolas como para competir con otros países. O sea, que queremos competir produciendo transgénicos contra Brasil, contra Estados Unidos o contra otros países. ¿Es realmente esa una apuesta viable dentro de nuestro sector agrario, el competir con liderar, agarrar la bandera de los transgénicos y que éstas formen parte de nuestras políticas agrarias y la competitividad del sector? Esa es otra pregunta. También se ha dicho mucho de que se va a elevar la productividad y que las semillas nativas no son de repente las mejores porque no tienen un buen rendimiento. No se han hecho trabajos de investigación o es muy poco lo que se hace en trabajo de investigación alrededor de las semillas nativas, y las semillas transgénicas u otro tipo de semillas tienen un paquete tecnológico inmenso que hace que efectivamente tengan buena productividad, pero no te garantizan la inocuidad, ¿no? Que también hay que ponerlo en debate. Y lo otro es que no están demostrados los efectos adversos sobre la salud. Y creo que la doctora Flora Luna ahora nos ha demostrado de que existe evidencia contundente a lo largo de los años y también trabajos de investigación que se han hecho, y por eso ya muchos países están retrocediendo. Ahí lo estamos viendo en México, estos intentos ya por dejar de la... Y para ponernos a pensar, lo que tenemos que partir primero es de reconocernos nosotros quiénes somos como país, ¿no? Entonces, Perú, primero, es un país milenario, tiene más de 15.000 años de haber iniciado su agricultura y en esos 15.000 años se han generado muchísimas tecnologías que actualmente siguen vigentes o que han sido la base para generar muchas otras tecnologías que hasta ahora se mantienen. Entonces, tenemos que partir por reconocernos de esa parte. Lo segundo es que somos un país de montañas. Nosotros no somos Estados Unidos, no somos Brasil, no somos Europa, no tenemos esas grandes llanuras o las pampas como de Argentina, como para decir que ahí podemos hacer el cultivo de transgénicos. Y más bien, en este país de montañas, diríamos que tenemos muchos suelos que no son catalogados como suelos agrícolas. Y seguramente muchos profesionales o muchas empresas van y ven muchos terrenos en nuestro país y dicen esos terrenos no son agrícolas. Pero muchas de nuestras comunidades hacen agricultura sobre esos terrenos no agrícolas. Uno podría decir cómo a 4.000 metros sobre el nivel del mar están cultivando maca, están cultivando la papashiri, pero ese suelo no tiene una capa arable, no tiene agua disponible, el clima es sumamente difícil, pero cómo nuestras comunidades han podido hacer agricultura en esas condiciones. El otro, país megadiverso, 27 de 32 climas los tenemos aquí en el Perú, y la cantidad de ecosistemas y zonas de vida que se generan en nuestro país ya la conocemos y creo que también está bastante documentada. Somos un país multicultural, tenemos muchas lenguas, somos un país que también está influenciado por la colonia española y tenemos un rico patrimonio cultural. Entonces, queríamos partir de esto para reconocer y decir, nosotros no somos, pues, como también muchos lo ponen, que otros países están avanzando, quizás esos otros países están avanzando, pero lo están haciendo sobre las bases de sus territorios diferentes. En el Perú, como ven ahí, nosotros no tenemos, nuestra franja costera es pequeñísima, pero se están haciendo avances tecnológicos para ganar áreas de cultivos, pero también con algunas consecuencias en el avance de la agricultura convencional. Otro aspecto que debemos de tomar bastante en cuenta es este elemento que es justamente nos da los escenarios climáticos que ha hecho el mismo CENAMI en Perú, para hacernos ver cómo el cambio climático nos va a afectarnos hacia el año 2050. Y como vemos, hay
son dos aspectos sobre los cuales se tiene que tomar en cuenta cómo va a evolucionar el clima en nuestro país hacia el 2050. Uno de ellos es la precipitación y el otro es la temperatura. Entonces, esta parte de rojo nos indica cómo se va a incrementar la temperatura y qué regiones o qué lugares están ya superando la barrera del 1.5. Y también la parte amarilla nos está indicando qué regiones van a tener situaciones de estrés hídrico bastante grave. Y creo que los resultados de todo esto ya lo estamos pudiendo ver ahora en las noticias y justamente las políticas no están acompañando para tomar las medidas necesarias, pero también frente a esto tendríamos que preguntarnos por qué modelo de agricultura estamos apostando como país para afrontar el cambio climático. ¿Realmente los transgénicos son una solución también a los problemas climáticos? Porque lo que hemos visto es que tenemos en las características de mejora que nos ha mostrado la doctora Flora Luna, son orientadas a determinadas plagas y enfermedades, son orientadas a la resistencia a determinados plaguicidas o herbicidas, pero esas semillas nos van a garantizar que en un escenario de cambio climático van a tener productividad, van a mantener su productividad, y también es algo que tendríamos que pensarlo. Y sí, pues tenemos que pensarlo en el sentido de que nosotros somos un país que tiene una inmensa riqueza y que lo que les decía, las tecnologías que se han generado en nuestro país son muy distintas a las tecnologías de otros países. Seguramente muchas personas no entenderán, pero en nuestras comunidades se siembra en el sistema de chajro. El chajro quiere decir un sistema de mezcla de variedades, un sistema de mezcla de cultivos. Y ese ha sido un mecanismo que se ha adoptado, la agrobiodiversidad, mantener la agrobiodiversidad, mantener la diversidad de pisos de siembra, mantener la diversidad de épocas de siembra, mantener la diversidad de pisos ecológicos, nos permite esquivar o evadir los problemas que representa el cambio climático. Para nuestras comunidades, el cambio climático, bueno, no es algo tan novedoso, pero ahora sí se ha acrecentado, esta variabilidad se ha acrecentado y de repente con mayor severidad vienen enfrentando problemas de heladas, sequías, granizadas, que es lo más recurrente en las comunidades altas, pero ellos tenían mecanismos de cómo afrontarlo y el sistema de chajro o mezcla es una de ellas. ¿Por qué? Porque te permite de que cuando tú tienes una siembra eh, en diversidad, a la ocurrencia de un fenómeno, no todas las variedades o no todos los cultivos tienen la misma afectación. Y de alguna manera te va a permitir que de repente, si tú has sembrado en una parte alta, quizás en la parte alta te fue muy bien, en la parte media te fue regular o en la parte baja te fue muy mal, o quizás al revés por un tema de afectación climática, igual te puede ir muy bien en la parte baja, a la parte intermedia bien y en la parte alta mala. Entonces, por eso es que los agricultores siempre han mantenido pequeñas parcelas en diferentes áreas y también con ello asociando diferentes cultivos y diferentes variedades. Es una tecnología que no se está investigando suficientemente y más bien hay una característica de alentar los sistemas de monocultivos. Entonces, y eso se refleja en los números que actualmente mantenemos. Por eso, dice, personas que se dedican al sector agropecuario son más de 4 millones de personas. Son datos de la encuesta nacional agraria del 2022. Las unidades agrícolas y pecuarias, tenemos 74% de unidades agrícolas y 24% de unidades eh, eh, pe- eh, allá. Tenemos unidades agrícolas y pecuarias en 74%. ¿Qué quiere decir? De que nuestros agricultores siempre hacen este tema mixto de hacer agricultura y pecuaria. Exclusivamente pecuaria, 1.7% y exclusivamente agrícola, 24%. En la Sierra del Perú se concentran el 54% de unidades agropecuarias. El sector informal agrario es el 96%, es decir, nuestros agricultores no están eh, puestos en empresas u otros tipos formales de organizaciones que sean reconocidas por el Estado. Hay esfuerzos que se están haciendo para justamente empadronarlos
hay un aporte del PBI del sector agrícola de 5,2%, pero tenemos una baja productividad. La pobreza en hogares que se dedican a la agricultura o agropecuarios son el 49,3%. O sea, prácticamente el 50% de nuestras familias que se dedican a la agricultura son pobres. Nuestra superficie agrícola con riego es más o menos del 36%. Acceden a capacitación 6,6%, pero de ese 6,6%, el 74% son hombres y no acceden a ningún tipo de seguro agrario, un 98,7%. ¿No? Y esto también para reconocerlo, porque es un informe que se hizo hace poco sobre el índice global del hambre en el Perú, donde se va viendo justamente qué regiones tienen estrés por hambre y se va viendo que tenemos regiones que tienen una condición de grave en el tema del hambre: Apurímac, Huancavelica, Ayacucho, Loreto, las que están principalmente en la zona sierra, Ucayali en la selva, tienen una situación de grave. Y tenemos una situación de moderada entre el Callao, Cajamarca, Amazonas, Lima, Tumbes. Entonces, estos estudios nos van demostrando cómo va también la situación de la atención a los problemas de la distribución de alimentos en nuestro país. Y lo otro es ir reconociendo que los eventos catastróficos o motivados por la variabilidad climática que se está presentando ahora, se están acentuando, se están acortándose hace varios años, ¿no? Nosotros tenemos que el fenómeno del Niño se ha dado entre diciembre del 2009, pero también entre diciembre del 2023. La Niña se ha presentado entre diciembre del 2022 a julio del 2023. Hemos tenido el ciclón Yaku, para los que se recuerdan, de febrero a 2023. Otra vez hemos tenido otro evento de la Niña en marzo del 2024, más o menos se ha dado. Y tenemos declaratorias que se han dado por emergencia, y se han dado medidas declarativas frente a eventos catastróficos que se han venido presentando en nuestro país. Entonces, queríamos enfocar esto para decir, entonces, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿cuál debería ser nuestro lineamiento como país? Y nosotros creemos que la agroecología, y cuando hablamos de agroecología y hablamos de agrobiodiversidad, son dos elementos que están íntimamente relacionados. No se puede soltar uno del otro. No podemos tener agrobiodiversidad sin agroecología y no podemos hacer agroecología sin agrobiodiversidad. Estos dos elementos que están íntimamente relacionados son la alternativa para nuestro país para enfrentar los problemas que hemos visto hasta el momento. Pero eso parte porque el Estado también tendría que garantizar modelos de transición o modelos de políticas que tomen como base la agroecología. ¿Y por qué? Porque estos sistemas agrobiodiversos que estamos viendo, agrosilvopastoriles y que ya se han investigado bastante, justamente tienen impactos sobre nuestros sistemas de economía, sobre nuestros sistemas de organización social y sobre todo sobre nuestro medio ambiente, que ahora está siendo bastante afectado. Si nosotros logramos encontrar ese desarrollo sostenible que decíamos, nos va a permitir garantizar la seguridad alimentaria con alimentos saludables, contribuir a conservar la diversidad y agrobiodiversidad, que son los elementos que nos dan la resiliencia a estos aspectos negativos que les he descrito, y es un elemento clave para la adaptación y la mitigación al cambio climático. Pero si nos damos cuenta, dentro de las políticas climáticas y las estrategias que tenemos como país, muy poco se habla de estos aspectos. Entonces, justamente a raíz de evidenciar esto, un grupo de gremios agrarios que conformaron el GRISEN están impulsando actualmente la dación de una ley de semillas nativas. Inicialmente, cuando se empezó a revisar la ley 27262, la actual ley de semillas nativas, se pensó en que podíamos hacer una modificación de algunos artículos dentro de la ley para que adecuáramos porque en la ley se habla efectivamente de las semillas nativas, pero no se le ha dado el suficiente peso. Pero al tratar de incluir elementos para la protección de las semillas nativas,
nos dimos cuenta de que la ley definitivamente no calza o no se adapta para lo que es la protección de los sistemas tradicionales de semillas. Y estamos hablando de sistemas tradicionales de semillas porque no se habla solamente de la semilla como un órgano vegetativo al cual se tiene que conservar, sino se habla del sistema en sí que permite que los agricultores puedan seguir generando nuevas variedades, puedan seguir manteniendo sus rutas antiguas de semillas, puedan seguir manteniendo los mecanismos de intercambio libre que tenían para las semillas, que puedan mantener los sistemas de fitomejoramiento participativo que han desarrollado a lo largo de miles de años, y lo cual nos permite disponer actualmente de la mayor agrobiodiversidad, creería yo, en el mundo, porque tenemos una colección interminable de papas nativas, pero hay otros cultivos que aún no se han analizado de manera suficiente, y solo cuando adquieren valor económico se ponen nuevamente como elemento dentro de la discusión de las políticas. Y eso evidente también cuando se habla de un registro de cultivares comerciales en el Perú, el cual no avanza tampoco hasta la fecha. Entonces estamos viendo de que finalmente estamos sometidos a que por elementos de biopiratería de repente podamos tener de que nuestros genes que por tanto tiempo han domesticado nuestros agricultores puedan escaparse y finalmente ser patentados. Y nuestros agricultores no reciben ningún beneficio de todo este trabajo de domesticación que han hecho a lo largo de miles de años, elemento que está contenido dentro del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que por cierto Perú va a ser la sede, el anfitrión este año justamente de la reunión que se hace del tratado, y nos han elegido seguramente por esta rica agrobiodiversidad que mantenemos y por las iniciativas que están desarrollándose a través del GRISEN, del cual Conveagro también es parte, y que permitiría tener una innovación en las políticas, porque seríamos de repente uno de los primeros países que tiene una ley exclusiva en lo que es proteger sus sistemas tradicionales. Entonces, de mi parte, de Fovida, de Oxfam, que nos acompaña también, estamos en alianza desarrollando proyectos. Un gusto haber compartido esta ponencia y bueno, quedamos ahí para las preguntas que hubieran. Gracias. Bueno, eh, es un gusto estar compartiendo con ustedes. Realmente las ponencias que se han presentado el día de hoy son bastante contundentes en cuanto a evidencia. La doctora Flora Luna ya nos ha ilustrado de toda la evidencia de daños a la salud y potencialmente al ambiente que podrían generar la liberación de semillas transgénicas en el campo, y es por eso que el espíritu de la norma, ¿no?, de la moratoria busca evitar eso, pese a que la agenda de investigación sí fue de alguna manera lograda, ¿no? Las moratorias que hemos tenido hasta ahora, en la primera moratoria, creo que todavía necesitamos un balance más detallado de lo que se ha incurrido en gastos y logros. El año 2020 nos presentaron frente al Congreso de la República algunos de los avances. Creo que todavía es insuficiente, como lo expresó la doctora Flora Luna, tener un laboratorio acreditado o dos no son suficientes para cubrir el territorio del país y las fronteras. Y el caso que presentaron también fue, digamos, la contaminación de lugares de siembra en Piura con este Monsanto 810, ¿no? Y ese evento que ha sido pobremente atendido por el tema de fiscalización también ya nos hace ver el gran vacío que hay en temas de presupuesto quizás para destinar a las acciones de fiscalización, o quizás no se está instrumentando debidamente los procedimientos administrativos para que pueda atenderse de mejor forma, ¿no? Porque no es posible que, sabiendo qué tipo de semilla es, pueda entrar por contrabando, pueda entrar por, digamos, mal uso de semillas que supuestamente van para el alimento balanceado y se destinen al campo. Entonces, creo que necesitamos y nos merecemos mayor control para realmente poder asegurar y garantizar la bioseguridad en el país, ¿no? Por otro lado, el tema que también mencionó de acceso a los recursos genéticos y la distribución justa y equitativa de beneficios, también se sigue viendo la brecha, que ya la mencionó la doctora también.
El año 2002 salió una ley para proteger los conocimientos tradicionales del uso de los recursos naturales y hasta el día de hoy ya pasaron más de 22 años y no se reglamenta el tema del fondo de compensación. Entonces eso ya deja mucho que decir sobre la falta de voluntad política para que se logre realmente aquello que se prometió en su momento y que hasta el día de hoy no se cumple, ¿no? Entonces no hay un beneficio a la persona de campo por reconocer sus conocimientos. Me parece que en la estadística hay más de 6.681 conocimientos colectivos registrados de 73 comunidades, pero todavía no se conoce el estado de beneficio de estas poblaciones porque no existe este fondo que supuestamente estaba considerado para darles alguna retribución. Por otro lado, hay contratos con el Estado de algunos de los derivados y algunas de las variedades vegetales y sus derivados, y no hay una total transparencia sobre en lo que competen estos contratos. Y hay 413 a la fecha, el año 2024 se han gestionado 53. Vemos que la agenda de competitividad agraria, de innovación agraria, avanza mucho en cuanto al tema de promover la investigación científica, la innovación y las patentes, pero no vemos cómo esto realmente va a ayudar o contribuir a resolver el tema de inseguridad alimentaria, cuando ya vemos que nuestra fortaleza y el conocimiento que tenemos es sumamente valioso, es una ventaja comparativa y competitiva como país mega diverso, que ya sabemos también cómo proceder, dónde están las especies que son resistentes a diferentes climas, microclimas, por justamente todo este conocimiento ancestral. Entonces no vemos ningún beneficio en lo absoluto de exponernos en nuestra salud o el tema de pérdida de biodiversidad, de derogar la moratoria, ¿no? Entonces ya quedan un poco en cuestión incluso los intereses de quienes la están promoviendo. Creemos que ya escándalos en el pasado han sido más que suficientes para evidenciar cómo se infiltran algunos asesores y algunos lobistas en espacios clave. Vemos cómo de manera irregular había un miembro de la comisión de asesoramiento, ¿no? Asignado fuera de fecha, que justamente tiene conflictos de interés en este tema. Ha sido expuesto varias veces en medios, ¿no? Estoy hablando del señor Alexander Grobman. Y deben haber más funcionarios implicados, ¿no? Que de verdad están haciendo un grave atentado contra la salud de los peruanos y la biodiversidad. Y creo que deberíamos tomar más atención porque es lo que comemos, como dijeron, ¿no? La salud, los nutracéuticos valiosos que tenemos en el país son parte de nuestra salud, de nuestra identidad, de nuestro gran patrimonio y no podemos ponerlo en riesgo de esta manera, ¿no? Me parece muy importante que todos los gremios se hayan manifestado oportunamente en negativa a este último intento de derogar la moratoria y creo que mientras más personas de a pie se enteren también de cómo se van distorsionando las normas que deberían servir para protegernos, y más bien ahora sirven como puerta giratoria para otros intereses. Creo que aquello es parte de nuestro menester como ciudadanía, de estar atentos a estos cambios, a estas desvirtuaciones de las normas, a que se destine realmente presupuesto. Entonces nos toca ser ciudadanos más vigilantes y también participar de los espacios de gobernanza. Creo que también parte del expertise de que he acumulado en todo este tiempo es que sí, nos toca, aunque sea un tema que pensamos que es muy complejo, muy difícil, que tal vez solamente lo manejan doctores, PhDs, nos toca aprender, nos toca informarnos porque es parte de lo que va a afectar la salud de nuestros hijos, de nosotros mismos al día de hoy, y el incremento de cáncer es increíble en el país, ¿no? El 2020 ya hablaban de una cantidad súper alta de cáncer antes de la pandemia incluso, ¿no? Y también creo que los casos con la pandemia se van a agudizar aún más. Justamente la vacuna con la que se ha trabajado en todo este proceso de la pandemia también ha sido modificada, es parte de esta tecnología, de la biotecnología moderna, y ahora tendrán que explicarnos también cómo hay estas correlaciones entre casos de cáncer y todos estos efectos dañinos por los organismos vivos modificados, el paquete tecnológico con el que se promocionan y cómo siguen circulando también estos pesticidas, como también lo han aclarado, ¿no? No es posible que estos pesticidas están hace más de 20 años prohibidos en la docena sucia, en tantos espacios también científicos ya legalmente prohibidos y siguen circulando con otro nombre comercial. Yo creo que ya es tiempo de tomar medidas correctivas, tomar medidas también punitivas para los agentes que están causando todo este daño, ¿no?
Y bueno, eso sería mi participación. Espero que darle paso a ¿Qué tal? Imanae Kashkangi. Bueno, a ver, yo quisiera hacer otra entrada al tema desde una mirada, vamos a decir, pretendidamente más amplia, ¿no? Porque me parece que siempre cualquier hecho, cualquier evento que se da en la sociedad lo requiere, ¿no? Es decir, los transgénicos no son un tema estrictamente científico, estrictamente técnico, sino que tienen un ángulo económico, tienen un ángulo político-legal, tienen un ángulo obviamente sociocultural y tienen un ámbito territorial ambiental, ¿no? Y obviamente también ha habido un proceso histórico que ha permitido que esto esté ocurriendo ahora en el Perú, ¿no? Los que conocemos y mucha gente conoce saben lo que es la Revolución Verde, ¿no? Y la Revolución Verde pues no cayó del cielo, ¿no? Fue resultado de un proceso histórico, de una decisión hegemónica posterior a la Segunda Guerra Mundial, a partir en el inicio de la Guerra Fría, ¿no? Con el discurso de desarrollo que dio el presidente Harry Truman, allá por el 1946, por ahí, ¿no? Y en la década del 50, el señor Norman Borlaug fue el inventor, el creador de la Revolución Verde, y empezó a ensayarlo esto pues en Asia, en Pakistán, en la India, ¿no? ¿Y cuál era el discurso? Que es el mismo discurso que ahora se repite, ¿no? Hay hambre en el mundo, hay que pensar en el futuro, hay que satisfacer las necesidades de las mayorías, pero lo que no se dice, lo que no se decía y lo que no se dice hasta ahora es que esa mala distribución de la riqueza, ese hambre que hay en el mundo, sobre todo en varios países del mundo, obedece pues a decisiones políticas y a hegemonía de países poderosos sobre otros y a grupos poderosos dentro de los países que están en vinculación con esto. Entonces, esas cosas no se dicen, ¿no? Y curiosamente, Norman Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Y a Norman Borlaug le debemos el hecho de lo que ha descrito bien la doctora Flora, ¿no? Y que lo que sabemos mucho de nosotros. Los agroquímicos, los pesticidas, los fertilizantes, las semillas modificadas. En ese tiempo yo recuerdo mucho, yo tuve un profesor muy bueno, que quizás alguno lo conoció, el doctor Juan Miguel Zapater, ¿no? Que en realidad para mí él es el promotor, el prócer de la agroecología en el Perú. Porque él nos abrió los ojos en el curso de agroecología, cuando para entonces en la Universidad Agraria todo era pues paquete tecnológico, todo era agroquímicos. Había un docente que le decían el doctor Uria, me acuerdo, que no quiero decir su nombre, ¿no? Pero en fin, es que eso no fue gratuito, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? No fue gratuito porque eso llegó a partir de la reunión de Punta del Este en Uruguay en 1961, donde se lanzó la Alianza para el Progreso y a partir del cual también se lanzó la Revolución Verde para América Latina. Entonces, en todas las universidades del Perú y de Latinoamérica se empezó a enseñar esa tecnología. Ahora, si es buena o es mala, si es necesaria o no es necesaria, es materia de discusión, ¿no? Pero lo que se ha visto es que eso se impuso como un paquete tecnológico. Yo estudié zootecnia, pero también estudié agronomía. Primero en la Universidad Agraria y después en la Universidad del Altiplano. Pero yo recuerdo que en la Universidad Agraria, los colegas de agronomía, los compañeros, el primer día de clase en el curso de fitopatología, le decía, el profesor le decía, tiene que hacer un folder con toda la propaganda de los pesticidas. Bien bonito, en papel cuché, ¿no? Ese era en ese entonces, ¿no? El trabajo encargado para el semestre. O sea, te van programando, ¿no? Te van programando y tú crees pues que eso es lo que hay que hacer. Entonces, si uno habla pues con un agricultor, con una persona que tiene pues, 70, 80 años, ¿no? Dice, pero antes no se usaba nada de eso, ingeniero. Y antes la doctora me podrá decir, y varios investigadores serios, digo, pueden decir que la incidencia y prevalencia del cáncer hasta antes de los 60 era mucho menor que la que hay ahora. Hace poco yo me encuentro con un colega de agronomía de La Molina en la calle y me dice, oye, fulanito ha muerto, fulanito, y que trabajaba con agroquímicos. Eso no es gratis, ¿no? Entonces, las semillas modificadas, los transgénicos son parte de este paquete, ¿no? Que hoy en día pues la tecnología ha avanzado, ha logrado la modificación genética, la introducción de un gen de una especie en otra, y hay que ver otra cosa, ¿no? ¿Dónde está ubicado el interés sobre los organismos vivos modificados o genéticamente modificados? Está pues en un sector de la sociedad y en un sector que tiene poder en el Perú. Yo estaba un poco viendo algunos vídeos, por ejemplo, del señor Sionis en un debate con la doctora Antonieta Gutiérrez, ¿no? Y el señor Sionis tiene unos argumentos por demás falaces, ¿no?
Por ejemplo, y ojo que él está de candidato a la presidencia, ¿no? Él está diciendo, en un momento dice, ¿no?, que no es verdad que de un maíz puede pasar una papa. Nadie ha dicho eso, la doctora le refuta, ¿no? Nadie ha dicho eso, ¿no? Lo que se quiere hacer es modificar, por ejemplo, un maíz para que de un maíz transgénico se dé una polinización cruzada hacia un maíz nativo. O de una papa transgénica se dé una polinización cruzada hacia una papa nativa. Entonces, obviamente, ¿no?, uno de los riesgos, ya hablando de lo ambiental, es justamente la alteración, la degeneración de nuestra agrobiodiversidad, que es tan abundante, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay cerca de 4.000 variedades de papas nativas. E insisto, ¿no?, ¿dónde está el interés? El actual ministro, señor ministro Manero, el colega Manero, él está apostando por la agroexportación, eso es más que evidente, ¿no? Y él es el que está levantando la ley. ¿Y quién más está levantando esa ley? El señor Cabero, la señora Adriana Tudela, que saben tanto de agronomía como yo de finlandés, ¿no? Entonces, no es casualidad, me parece eso. Hay un sector que está interesado en aprobar eso, porque como ya varios colegas han explicado y mucha gente sabe, las semillas genéticamente modificadas tienen patente. Entonces, si se altera la agrobiodiversidad, a la larga, de acá a unos años, lo que va a ocurrir es que se va a pretender que todo el mundo use la semilla genéticamente modificada. Y también vi otro debate del doctor Marcelo Gutiérrez con un representante de la Asociación de Productores Ecológicos, donde él decía que no es, es Monsanto. Claro, no es Monsanto, es Syngenta también, ¿no? Y es otras 2, 3 empresas, pero Monsanto es la que tiene el mayor poder. Entonces Monsanto está asociado con la Bayer, ¿no? Eso no es una novedad, ¿no? Entonces, esos intereses hay que ponerlos sobre la mesa. Ahora, algunos dirán, oye, pero tú eres un subversivo, ¿no? Tú eres un antitransnacional, como también le escuché decir a un respetable investigador. Los antitransnacionales, a ver, lo que viene de afuera puede ser útil, puede ser un referente, pero no puede ser una receta. Nunca puede ser una receta, porque lo que viene de afuera puede ser un buen referente, pero tiene que pasar por el tamiz del análisis y el conocimiento profundo de nuestra realidad. De otra manera, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque nos terminan imponiendo cosas como fue el caso, pues, de la Revolución Verde, ¿no? De los fertilizantes, los pesticidas, ¿no? Y qué sé yo, la maquinaria agrícola, los préstamos, ¿no? Yo me acuerdo del ingeniero Zapatero, decía, ¿no? Son los 5 dedos de una garra, ¿no? Semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria y préstamos. Y eso me parece que no ha perdido vigencia, ¿no? Yo estoy hablando hace 30 años o más, ¿no? Entonces, hay que decir que la tecnología no es mala, ¿no? Pero ojo, la tecnología, la ciencia y la tecnología, yo escribí un artículo sobre eso, a veces tiene color político, no es neutra, no es neutra de ninguna manera. Las pruebas más fehacientes de eso, ¿dónde están? Cuando se hizo el proyecto Manhattan, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los estadounidenses, mal llamados norteamericanos, desarrollaron el proyecto Manhattan para sacar la bomba atómica? Porque querían dar una muestra de poder ante la Unión Soviética. Y justificaron así, a la guerra, dijeron. Es una novedad para algunos de ustedes, me incluyo, que hay un gran negocio, pues, de la farmacéutica sobre la salud humana. No es una novedad, ¿no? Cualquiera que ha pasado por una operación como yo sabe que te curan de una cosa, pero te enferman de otra. Y para eso que te enfermaste, ya la misma empresa que te está curando te saca otra medicina. Entonces la ciencia no es neutra. Algunos dicen, no, pero es neutra. Es neutra cuando tenemos nosotros un Estado que no tiene la precariedad institucional que nosotros tenemos. Y yo suscribo lo que varios han dicho, ¿no? En una situación, creo que fue la doctora Mendiola, ¿no? En una situación de precariedad institucional, sobre todo como la que vivimos ahora, nosotros no podemos permitirnos ese lujo de dejar entrar cualquier cosa, porque esa permisividad permite que nosotros se tomen decisiones que trascienden en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, no estamos en contra de la ciencia y la tecnología. Se podría pensar, como dice Antonieta, que de pronto se siga haciendo ensayos, como está en la nueva norma también, se está proponiendo la nueva norma,
que se haga en forma aislada. Y en el momento que se diga, nosotros tenemos ya promovida la agroecología y hemos encontrado acá algo que de repente puede servir para acá, vamos a ver. Pero entre tanto es sumamente riesgoso. Ahora la doctora Flora habló de Argentina. Yo hice una maestría en Argentina. Estuve 2 años, conocí a Fabián Tomás. Y hay un gran movimiento allá contra el glifosato. Y el glifosato es muy usado, no solo en Argentina, acá también. Yo he trabajado mucho con pastos para acabar con el famoso quicuyo. Cuando se puede convivir con el quicuyo, que ese es otro tema, ¿no? Se echa lo más fácil, Roundup. Pasa un tiempo y nuevamente se invade el quicuyo. ¿Por qué? Porque el animal mismo dispersa la semilla en su excremento, porque eso es uno de los efectos del pastoreo. ¿Por qué? Porque no hay un buen manejo del pasto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Que permitimos eso, y al permitirlo, estamos aceptando una imposición que responde a intereses. Responde concretamente a intereses. Ahora, si esos intereses son los de la nación, tendríamos que ponerlos pues en análisis, ¿no? Obviamente hay gobiernos de un signo que dicen, no, pues sí, la agroexportación es la apuesta. Pero la agroexportación, ¿cuánto del grueso de la producción agropecuaria del país significa? Cuando mucho llega al 15%. Que haya pequeños agricultores que pueden saltar de la agricultura familiar a la agroexportación, sí. Pero no es mejor, como decía Ángel, que mantengamos lo que tenemos como un recurso, tanto que se habla de la competitividad, como un recurso competitivo, ser un país libre de transgénicos. No es mejor que se diga, mira, los productos que salen acá son libres de transgénicos y son orgánicos. Pero la apuesta por los orgánicos es un gran tema. Nutracéuticos, ¿no? Es un gran tema, porque ese es otro tema que deberíamos promover acá un martes agrario. No sé si se ha hecho, Angie, ¿no? No me acuerdo, pero la verdad es que comemos veneno casi a diario. Y tampoco se dice nada. Y lo que se dice, no, pues ya estamos todos envenenados. El señor Sidonís, por ejemplo, decía en su entrevista, ¿no? Hay pues lo que le aplican, ¿no? Y en una parte incluso dijo, ¿no? Los únicos perjudicados acá van a ser los pequeños agricultores. O sea, el 90%, y no pasa nada, ¿no? Entonces, esos son la gente que nosotros tenemos que identificar como, no voy a decir enemigos, sino opositores, ¿no? Gente que está en otra posición frente a los cuales nosotros tenemos que hacer argumentos contundentes, porque todo lo que uno no sabe se lo utiliza contra uno mismo. Ojo con eso, ¿no? También yo quiero resaltar algo, ¿no? El tema de sociocultural, ¿no? Evidentemente, pues, ¿no? La semilla nativa, y bien que se promueva una ley de semillas nativas, y si hay que salir a marchar, por eso hay que salir a marchar. Yo no tengo ningún problema, y eso yo se lo digo desde acá a Naximandro, ¿no? Si hay que salir a marchar para que no levanten la moratoria, hay que salir a marchar. ¿Cuál es el problema, no? Pedimos la autorización a la prefectura y a Lima. ¿Por qué? Porque no se puede permitir esas cosas, ¿no? Pero hablando de las semillas nativas, ¿no? Las comunidades campesinas, como decía Ángel, son las que conservan el germoplasma. El chacru, la mezcla, es la que permite pues, que existan 4.000 variedades. Imagínense si se permite papa transgénica en el Perú. Eso se puede perder, es un gran riesgo. Y entonces, la agrobiodiversidad de los Andes, sobre todo, está muy vinculada a las sociedades andinas. Entonces, nosotros no podemos dejar a eso a un lado porque la agricultura familiar es la que da de comer al Perú, no es la agroexportación. ¿Acaso ustedes veían mangos Ken hace 30 o 20 años? No? ¿Se veía mango Ken? ¿Se veía arándanos? Se ve ahora porque hay bastante, pero antes no se veía. Antes nosotros comíamos el manguito de allá de mi tierra de Yuramarca, ¿no? Ese amarillito chiquito, ¿no? Pero ahora comemos porque hay, ¿no? Pero la gran mayoría de la agroexportación no es para el consumo familiar, es para negocios de un pequeño grupo, que no está mal, porque al final eso suma para la economía. Yo de ministro apoyo, pero no es la principal apuesta. Y apoyo en la medida en que se respeten las normas ambientales y que se respete la condición de los trabajadores. Entonces yo tampoco puedo aceptar que salga un señor Gabriel Amaro a hablar, a despacharse media hora en RPP y diga, nosotros representamos al agro. Un momentito, señor, ¿a quién representa usted? Usted representa al 15%, ¿no? Y lo dice y le dan tribuna. ¿Y dónde está Conviagro para decir, señor, disculpe,
Nosotros representamos a la mayoría de los agricultores, que son los que le dan de comer al Perú. ¿Me entienden? Entonces, son muchos temas que tenemos que abordarlos desde varias aristas. Desde las aristas económicas, políticas, yo estoy hablando de las normas, estoy hablando de cómo la política, lo técnico se mete en la política con personas que hacen lobby a favor de intereses, político legal incluso, ¿no? Por las normas está la ley de moratoria y la nueva ley que amplió la moratoria y la que se quiere sacar para suspender la moratoria. Sociocultural por el enorme sustrato de agrobiodiversidad sostenida por nuestras culturas nativas que hasta ahora la mantienen, más allá de los smartphones. ¿Eh? Cierro con esto, miren, le digo, yo estoy haciendo una investigación, yo soy magíster en antropología, estoy haciendo mi tesis en antropología. ¿Ya? Mi tesis es sobre siembra y cosecha de agua, desde la mirada sociocultural, porque todo el mundo habla del tema y todo el mundo es como una moda, ¿no? Descubrimos la pólvora, ¿no? Pero eso estaba hace tantos años en el Perú. ¿Qué es lo que encuentro, por ejemplo, ¿no? Entrevistamos a 43 campesinos, 31 hablaron del cambio climático, 31. O sea, no es que no se den cuenta, lo ven. No te darán una definición de cambio climático con el lenguaje científico, pero la gente lo siente y se da cuenta. Se da cuenta claramente de lo que está pasando. La gente siente también que no le dan asistencia técnica. Por eso Ángel decía, ¿no? 6% creo, ¿no? Entonces, si queremos hacer, digamos, verdaderamente desarrollo agropecuario, tenemos que tener una mirada amplia. Tenemos que tener una mirada de cercanía con la gente. Tenemos que tener una mirada profunda, de profundo respeto hacia quienes realmente conservan lo nuestro y quienes realmente son los que le dan de comer al Perú. Y tenemos que también de pronto apoyar a los que también apuestan por el Perú con la agroexportación, pero respetando las normas, respetando las hegemonías, el poder que no esté concentrado en muchas manos, respetando el medio ambiente, respetando la condición de los trabajadores. Entonces sí, pero ¿dónde está la mayoría? ¿Y dónde está el interés de promover los transgénicos? Está pues en la agroindustria, obviamente, ¿no? Bueno, yo me quedo por ahí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, aplausos.